Voy a hablar de dos intelectuales, uno de ellos en el ámbito de la Edad Antigua, en la época romana, y el otro un ejemplo en España dentro de la literatura contemporánea y actual. Un chalet es una vivienda unifamiliar diseñada para ser habitada por una sola familia, que suele estar rodeada de terreno libre como jardín o patio y puede ser independiente, adosado o pareado. Su etimología proviene del francés chalet, derivado a su vez del dialecto franco-provenzal de Saboya, que originalmente significaba lugar protegido o cabaña de pastores. Históricamente se refería a las casas de madera de los pastores en los Alpes. Eso era antiguamente. Hoy en día ya un chalet es una vivienda unifamiliar donde pueden vivir pues, una familia, dependiendo. Normalmente es una familia y que tiene ya un patio, un jardín, depende, piscina también, y bueno, pues luego ya puede ser o independiente, adosado o pareado. Un piso es una vivienda independiente que forma parte de un edificio o bloque de vecinos. Comparte elementos y zonas comunes como son las escaleras, portal, tejado, piscina, las zonas comunes también que serían pues, todo ese conjunto con el resto de propietarios. Su etimología deriva del latín podium, elevación o plataforma, a través del italiano pius, que pasó hasta el francés, y por último al español, donde originalmente se refería al suelo o pavimento para acabar denominando a la planta completa del edificio, porque al final es como casi un piso, que es un pavimento que sube de pues eso, son estructuras que van de abajo arriba y que comienzan en el suelo, como planta completa de edificio, pues una planta y a partir de ahí, bueno, pues se construyen varios pisos y varias viviendas dentro de un bloque, por ejemplo. Ese sería el piso, en el que los vecinos comparten zonas comunes y una serie de elementos, entre ellos escaleras, portal, tejado, piscina y jardín también. Una finca es una propiedad inmueble constituida por una porción delimitada de terreno, ya sea rústico o urbano, que puede influir o no en edificaciones y cuyo perímetro está registrado. La etimología proviene del latín fingere, que significa modelar, organizar o fijar, y su significado evolucionó en latín tardío de fijica hasta llegar al concepto de cosa fija o tierra. Una finca al final es una cosa fija o terracotada y una finca es un terreno, que puede ser rústico o urbano. Y dependiendo de los dos, si es urbano se puede realizar una vivienda y si es rústico es muy difícil que se pueda realizar una vivienda. Un ático es una vivienda, que sería un piso o apartamento, pues un ático también es un piso, ubicada en la última planta de un edificio generalmente ranqueada y que suele contar con una terraza o azotea privada. La etimología proviene del latín Atticus, de ático, relativo a la región del Ática en Grecia y a Atenas, y en la arquitectura clásica el ático era una construcción más baja que se levantaba sobre la cornisa de un edificio para disimular el tejado o aportar un adorno. Eso era antiguamente en el ámbito de la arquitectura clásica, el objetivo era, se llevaba la construcción de más baja, claro, una construcción más baja que se levantaba sobre una cornisa de un edificio para disimular el tejado o aportar un adorno. Pero vamos, que un ático al final es un piso o un apartamento, porque un ático está dentro de una zona común. La claustrofobia es el temor desproporcionado a estar en lugares reducidos, como los ascensores, los aviones o los sótanos, por el miedo a quedarse atrapado o sufrir asfixia. Su etimología es un término mixto porque es latín griego y está formado por el latín de claustrum, que significa cerrojo, lugar cerrado, clausura, y del griego phobos, que es miedo. Porque la claustrofobia es tener miedo a lugares donde son reducidos. Normalmente son los ascensores, los aviones, los sótanos. La agorafobia va más allá de un simple temor a lugares abiertos. Consiste en una intensa ansiedad ante situaciones donde la persona percibe que no tiene una vía de escape fácil, como multitudes, el transporte público, estar fuera de casa. Es el miedo como casi a la calle y donde hay un conjunto. Entonces ahí se produce pues, un temor. Porque al final la etimología proviene del griego ágora, que significa plaza pública o mercado, y phobos es miedo. Literalmente significa el miedo a la plaza, pero la agorafobia es como el miedo casi al conjunto de la sociedad, pues normalmente en ámbitos de las multitudes, de la multitud, del transporte público, de a lo mejor los supermercados, de no estar en el lugar, por ejemplo, que es la casa, por ejemplo. La aerofobia es el miedo intenso, persistente y irracional a volar en aviones, helicópteros o cualquier otra aeronave. También puede referirse a una sensibilidad o temor extremo a sentir corrientes.
La etimología está formada por raíces griegas y deriva de aer, que es aire, y phobos es miedo, temor. Entonces, la aerofobia es el miedo a volar de forma irracional, persistente e intenso en transporte público, normalmente en el ámbito del transporte, bueno, tener miedo a volar en transporte aéreo. Que no es como la claustrofobia, que la claustrofobia también puede tener es miedo a sitios reducidos. Es decir, por ejemplo, cuando estás en aviones dentro, pues ahí puede tener alguien claustrofobia, en ascensores, en sótanos. La aerofobia es el miedo a volar por el transporte aéreo. La acrofobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo extremo y irracional a las alturas. Quienes lo padecen experimentan pánico al estar en lugares elevados, como balcones, puentes o pisos altos de edificios. La etimología proviene de la unión de dos términos griegos: arcos, que significa extremo, elevado o lo más alto, y phobos, miedo. Y la acrofobia es el miedo a las alturas. La aracnofobia es el miedo irracional y desmesurado a las arañas, o en un sentido más amplio a cualquier arácnido, es decir, a cualquier tipo bueno, relacionado con el ámbito de las arañas. A menudo esta fobia provoca ataques de pánico o fuertes conductas de evitación. La etimología deriva de los vocablos griegos aracne, que es araña, y phobos, miedo. Pues la gran mayoría, como he hablado, de claustrofobia, aerofobia, acrofobia o aracnofobia son, bueno, todos los ejemplos que he puesto son la gran mayoría miedo o pánico y temores a ciertas cosas. Pompeyo Trogo fue historiador galo romanizado del siglo I a.C. Perteneció a la tribu Boconcios de la Galia Narbonense. Cobró renombre durante la época de Augusto y fue casi contemporáneo de todos los historiadores más importantes, como fue Tito Livio. Josep Vallverdú fue narrador, dramaturgo, lingüista y ensayista español de reconocida trayectoria en la literatura infantil en lengua catalana, y entre sus obras ha inspirado también la serie televisiva del personaje Robello, que él lo creó, y bueno, pues a partir de ahí fue uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea y reciente o actual. Así que, bueno, dentro de la historia de España, de la literatura española. Con ello finalizo, comento que soy historiador. Si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito, no, que soy historiador, y ya nos vemos en el próximo vídeo.